Antes de los récords históricos, antes de los estadios en Estados Unidos cantando en español, antes de convertirse en el artista más escuchado del planeta, hubo un joven en Puerto Rico, con audífonos puestos, soñando con algo que todavía no tenía nombre, porque la historia de Bad Bunny no empieza con fama. Esto es Tras la Fama. Benito Antonio Martínez Ocasio nació en Vega Baja, Puerto Rico, un lugar donde la música no es opcional, es parte del aire. Creció escuchando salsa, merengue, baladas románticas, pero también fue testigo del crecimiento del reggaetón, ese género que pasó de ser marginal a convertirse en identidad cultural. Desde pequeño, Benito no quería encajar del todo, no era el más ruidoso del salón. Tampoco el más atlético. Era observador, analítico, silenciosamente creativo. Y cuando algo le llamaba la atención, se sumergía por completo. Cantaba en el coro de la iglesia. Ahí empezó todo, no por rebeldía, sino por disciplina. Aprendió armonías, aprendió ritmo, aprendió presencia, pero también aprendió algo más importante, que su voz podía provocar algo en los demás. Durante la adolescencia, el mundo digital comenzó a abrir puertas. Mientras otros soñaban con ser médicos, abogados o ingenieros, Benito empezó a imaginar otra posibilidad. No quería simplemente existir, quería impactar. El reggaetón ya no era underground. Figuras como Daddy Yankee y Don Omar habían cambiado el panorama. Pero Benito no quería copiar, quería reinterpretar. No le interesaba sonar igual. Le interesaba sentirse auténtico. Trabajaba como empacador en un supermercado. Turnos largos. Rutina repetitiva. Clientes que no sabían qué frente a ellos. Había alguien que soñaba con escenarios internacionales. Pero mientras acomodaba productos en bolsas, su mente estaba en otro lugar. En letras, en ritmos, en ideas. Grababa canciones de manera independiente. Las subía a SoundCloud, sin estrategia compleja, sin grandes expectativas, solo con una intención, que alguien escuchara, y alguien escuchó. Su estilo era distinto. No tenía la voz tradicional del reggaetón. No proyectaba agresividad constante. No intentaba verse perfecto. Su tono era más grave, más arrastrado, más emocional. Y eso empezó a llamar la atención. Las primeras canciones no explotaron de inmediato, pero generaron curiosidad. Había algo en su manera de cantar que rompía con el molde. No buscaba impresionar, buscaba sentirse real. Y en una industria donde la imagen muchas veces domina sobre el contenido, Benito apareció sin pedir permiso, con ropa diferente, con actitud relajada, con letras que hablaban de deseo, pero también de vulnerabilidad. No tenía miedo de mostrarse sensible. Y eso fue revolucionario. Un punto clave en esta etapa fue cuando empezó a conectar con productores y figuras emergentes del movimiento urbano. No entró por la puerta grande, entró por la puerta lateral. Pero una vez adentro, no pasó desapercibido. Su nombre artístico, Bad Bunny, nació de una imagen de infancia donde aparecía disfrazado de conejo con expresión molesta. La foto era simple, pero representaba algo profundo, esa mezcla entre ternura y rebeldía, entre suavidad y carácter, dualidad, una palabra que marcaría toda su carrera, porque Benito nunca fue solo una cosa, nunca fue solo reggaetón, nunca fue solo moda, nunca fue solo polémica. Desde el inicio fue mezcla. Su primera gran oportunidad llegó cuando su música comenzó a circular dentro de la industria. Lo que empezó como un experimento digital se convirtió en conversación. Y cuando una canción empieza a generar conversación, la industria escucha. Pero incluso en ese momento inicial, algo estaba claro. Benito no iba a seguir el manual tradicional. No iba a moldearse para encajar. Si iba a crecer, sería bajo sus propias reglas. El éxito temprano trajo validación, pero también trajo presión, porque cuando el mundo empieza a mirarte, ya no eres solo un joven soñador. Te conviertes en promesa,
y las promesas cargan expectativas. Puerto Rico lo vio crecer. La escena urbana empezó a reconocerlo, pero todavía estaba lejos de lo que vendría después. En esta etapa, Bad Bunny no era el artista más grande del mundo. Era un joven con hambre, con ideas, con una visión distinta. Y esa visión estaba a punto de cambiar el juego, porque lo que venía no era solo crecimiento, era ruptura, una explosión cultural que transformaría el sonido latino para siempre. El momento en que todo cambió no fue silencioso, fue un golpe directo al sistema. Porque cuando Bad Bunny dejó de ser un artista emergente, no lo hizo de forma gradual. Lo hizo con impacto. Su nombre empezó a sonar con más fuerza dentro de la escena urbana. Colaboraciones estratégicas comenzaron a aparecer. Ya no era solo el chico de SoundCloud, ahora estaba en canciones que cruzaban fronteras. Y cada verso suyo tenía algo diferente. No gritaba para imponerse, no forzaba actitud. Transmitía seguridad sin necesidad de exageración. El público empezó a notarlo. Su estilo no era el típico del reggaetón clásico. Había menos pose, más identidad, menos personaje, más persona. Y entonces llegaron los temas que lo colocaron en el radar masivo. Canciones que empezaron a dominar plataformas digitales, que entraban a fiestas, a carros, a playlists internacionales. Y lo más importante, el público no solo escuchaba su música, la sentía propia. Pero el verdadero punto de inflexión fue cuando dejó claro que no iba a seguir las reglas tradicionales de la industria. Mientras otros artistas buscaban validación en el mercado anglosajón cantando en inglés, Bad Bunny hizo lo contrario. Apostó por el español, por su acento, por su identidad boricua, y eso fue un acto de poder. El mensaje era claro: no necesito adaptarme para ser global. El mundo puede adaptarse a mí. Su primer gran álbum no solo consolidó su nombre, cambió la narrativa. Ya no era un artista que estaba pegado, era un artista con concepto, con visión estética, con discurso. Visualmente también comenzó a romper esquemas. Uñas pintadas, moda sin género definido, actitud relajada frente a los estándares tradicionales de masculinidad. Y en una industria urbana históricamente rígida en ese aspecto, eso fue revolucionario. El público joven lo abrazó, porque no solo veían un cantante, veían representación, libertad, autenticidad, pero con cada paso audaz, también crecía la crítica. No todos estaban cómodos con su postura, no todos celebraban su ruptura de normas. Y ahí comenzó a formarse el otro lado de la historia, la conversación. Bad Bunny no evitaba opinar. Hablaba de política en Puerto Rico, apoyaba movimientos sociales, se pronunciaba cuando sentía que debía hacerlo. No era el artista que se mantenía neutral para proteger su marca, tomaba postura, y eso siempre divide. Mientras tanto, los números seguían creciendo, premios, reconocimientos, invitaciones a escenarios internacionales. Ya no era solo un fenómeno latino, era global. Lo que lo hacía diferente no era únicamente su música, era su narrativa. Benito no vendía perfección, vendía humanidad. En entrevistas se mostraba directo, sin guión excesivo, sin máscara corporativa. Y esa cercanía generaba algo poderoso, lealtad. No solo fans, comunidad. Para este punto, Bad Bunny ya no competía dentro del reggaetón. Competía dentro de la industria musical completa, y lo hacía en español. Eso cambió el mapa. Los escenarios crecieron, los presupuestos crecieron, la influencia creció, pero también la presión, porque cuando te conviertes en símbolo cultural, cada movimiento tuyo tiene peso, cada decisión genera titulares, y aún así siguió arriesgando, experimentando con sonidos, fusionando géneros, rompiendo expectativas. Bad Bunny dejó claro algo: no quería ser el artista del momento, quería ser el artista que definiera el momento, y lo estaba logrando. Pero lo que venía después no sería solo consolidación,
Sería dominio absoluto, un punto donde su nombre no solo lideraría listas, sino que redefiniría lo que significa ser el número uno. Hay un momento en la carrera de todo artista, donde el éxito deja de ser aspiración y se convierte en realidad absoluta. Para Bad Bunny, ese momento no fue discreto, fue histórico. De pronto, su nombre estaba en todas partes, encabezando festivales internacionales, dominando listas globales, rompiendo récords de streaming. No solo era el latino más escuchado, era el artista más escuchado del planeta, y lo hacía cantando en español. Ese detalle cambió las reglas del juego. Durante décadas, el mercado de música en inglés había sido considerado el centro de la industria, pero ahora un joven de Vega Baja estaba demostrando algo distinto, que el idioma no era límite, que la cultura latina no necesitaba traducción, que podía liderar el mundo sin adaptarse a él. Los números comenzaron a volverse irreales. Giras completamente agotadas en minutos. Estadios en Estados Unidos llenos por un artista latino. Un fenómeno que no era pasajero, era dominante, pero detrás de la grandeza también apareció el peso, porque cuando llegas a la cima, las expectativas ya no son altas, son gigantes. Cada lanzamiento debía superar al anterior, cada álbum debía reinventar el sonido, cada gira debía ser más ambiciosa, y Bad Bunny no eligió el camino seguro. En lugar de repetir fórmulas que funcionaban a riesgo, experimentó con fusiones inesperadas, jugó con ritmos tradicionales caribeños, se permitió crear proyectos más personales. No todo el mundo entendía cada decisión, pero eso nunca pareció detenerlo, porque para Benito el éxito no era solo números, era libertad creativa. La historia de Bad Bunny no es lineal, es disruptiva, es valiente, es contradictoria, es humana. Un joven que empezó cantando en una iglesia en Vega Baja, terminó llenando estadios alrededor del mundo. Pero más allá de los récords, más allá de los premios, más allá de las polémicas, queda algo claro: cambió el mapa y lo hizo bajo sus propias reglas. Muchas gracias. Arigato gozaimasu. Thank you. Si quieres conocer más historias de los artistas que admiras, este canal es para ti. Aquí descubrirás su camino, sus luchas y su verdadera esencia. Conoce a tu famoso favorito y enamórate aún más de su historia, su talento y su grandeza. Comenta qué otro famoso te gustaría ver en este canal y traeremos su historia para que puedas conocerla y disfrutarla. Porque detrás de cada estrella hay una historia que merece ser contada. Esto fue Tras la Fama. Nos vemos en la próxima.